tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda a su amigo y servidor Octavio Lara y vamos a iniciar el día de hoy con esta guía para el segundo bloque de la materia de taller de lectura y redacción. Y tenemos las temáticas a estudiar: signos de puntuación, prototipos textuales y propiedades de los textos. Te invitamos a que le estudies para que puedas tener una buena calificación. Vamos a iniciar para hacer corta esta guía. Bueno, vamos a ir viendo entonces los signos de puntuación, que son elementos bastante básicos para que puedas escribir adecuadamente y así puedas también enaltecer o elevar tu capacidad de escritura y a la vez para que puedas leer también. Son los que vimos en clase, tú los puedes ver aquí en la pantalla. Tenemos la coma, el punto y coma, dos puntos, el punto, puntos suspensivos, que ahí dice pintos, pero es puntos, y también la interrogación. Si tú revisas tus apuntes en tu cuaderno, podrás ver que cada uno de estos aspectos vimos que tenía connotaciones muy particulares y cada uno, la coma, los dos puntos, se usaban en diferentes maneras o de diferentes formas, entre 3 y 4 maneras que ahorita, a manera de resumen, solamente te menciono en qué consiste cada uno de estos signos de puntuación, pero te invito a que revises en tu cuaderno las diferentes características o usos que se dan de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, del punto, de los puntos suspensivos y de la interrogación para que puedas tener mayor claridad. Esto es una guía, es una síntesis, no lo olvidemos. Entonces, recordemos, la coma indica la pausa más breve en un texto y tiene 4 usos, como te digo, pues revísalos en tu cuaderno. Tenemos el punto y coma, que indica una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Tenemos los dos puntos, que indica una pausa como el punto, pero no supone terminación del mensaje, sino continuación y anticipación de numeraciones. Ya habíamos dicho que ahí nosotros podemos utilizar para alguna enumeración o para mencionar diferentes cosas que son 3, 4, etcétera, colores y demás, y con eso pues podemos irla clarificando, indicando previamente que vamos a hacer una enumeración, vamos a enlistar algo, X cosa. El punto indica la terminación de la oración o frase en sentido completo. Estamos terminando una frase, vamos a iniciar otro párrafo, ahí tenemos que hablar del punto y seguido y del punto y aparte, que lo mencionamos en clase. Depende de lo que estemos expresando en nuestro escrito, en nuestro texto, vamos a usar el punto que se necesite. Si es punto y aparte, vamos a hablar de otra cosa, pero si es punto y seguido, continuamos describiendo algo, hablando de lo mismo. Por lo tanto, pues hay que tener esa diferencia, esa distinción. Están los puntos suspensivos, que se usan para no concluir, por ejemplo, refranes o frases conocidas, para indicar que una enumeración puede continuar. También se dejan los puntos suspensivos. Para evitar decir una mala palabra, se usan los puntos suspensivos. Y posteriormente está la interrogación. Se usan para realizar una pregunta, son dobles, es decir, se pone al principio y al final. Y cuando se inicia una interrogación, va a empezarse una pregunta, se pone con mayúsculas la primera letra, que generalmente es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera, para qué, y lleva su acento correspondiente. Si hay una serie de preguntas, las demás preguntas ya no inician con mayúscula. Son las generalidades que te invito a que revises en tu cuaderno para que esta guía no sea tan extensa. También tenemos las otras maneras de usar los signos de puntuación, que son los siguientes. Tenemos no aparece, ahí está. La exclamación, esta indica una serie de muy variada de emociones, sentimientos, tales como sorpresa, ira, dolor, admiración, alegría, etc. Recuérdate de estos signos cuando pasaron al pizarrón a representar las diferentes emociones a manera de lo que es estos signos de exclamación. Tenemos los guiones, que existen de dos tipos, el largo y el corto. Los primeros van en relación con las palabras, cuando relacionamos ambas palabras, por ejemplo, hispanoamericano, ahí van
un guión pequeño para hacer relación de fechas. Y cuando una palabra no cabe completa en el renglón, es un guión corto. Cuando es un guión largo, se utiliza cuando está hablando un personaje en un diálogo. Eso es importante, ahí se utiliza el guión largo. Y cuando introduces verbos declarativos, esto lo estuvimos viendo en la clase, cuando uno está haciendo alguna orden. Siéntate, dijo al maestro. Sal del salón, le pidieron al joven, o le pidió el profesor, el director al alumno. Ahí se van utilizando los guiones. Revisa tus apuntes para que puedas tener mayor información o a manera de repaso, porque esto ya lo vimos en la clase. Tenemos también las comillas, que se usan para destacar o señalar expresiones tales como palabras textuales de algún personaje conocido, de algún político, etcétera, etcétera. Van las palabras textuales. En los títulos de obras, X obra, Dante Alighieri y su Divina Comedia, se pone Divina Comedia entre comillas. Y cuando vamos a introducir palabras extranjeras introducir palabras con sentido irónico, vulgar o inexistente. Ahí hablábamos de la palabra fans. Es una palabra que debe de ir entre comillas. Bueno, en ese sentido. Y también tenemos las palabras con sentido irónico, que se dicen, por ejemplo, cuando haces referencia de que eres muy trabajador, pero lo dices en sentido contrario. O sea, en realidad la persona no es trabajador, pero así se le dice para que la persona entienda que tiene que trabajar. Es un sentido irónico y va entre comillas. Cuando se dice una palabra vulgar, pues se le pone comillas también. O cuando esa palabra no existe. El paréntesis sirve para incluir una oración o nota aclaratoria. Bueno, eso está un poco más fácil. Yo te invito a que revises tu cuaderno para que digamos, de los puntos, de las comas, todo eso, los diferentes usos los tengas más presentes. Esto lo hago corto ya que me hicieron saber que eran muy extensas las guías, pero bueno, vamos avanzando para que tengas en general lo que hay que estudiar para la evaluación. El otro tema que estuvimos planteando en la clase, aparte de los signos de puntuación, fueron los prototipos textuales. Estos prototipos nos permiten a nosotros estudiar mejor en la estructura de un texto, de cómo lo organizo, de cuál es el orden o acomodo de lo que voy a escribir, no tanto de las palabras en sí, sino de las ideas, de párrafos que son ideas, por ejemplo, la introducción, un desarrollo, una conclusión, etcétera, etcétera. Vamos a ver 5 tipos de prototipos en esta guía que ya los vimos en clase. Esto es un mero resumen, ¿verdad? Vamos a ver entonces que estos prototipos textuales, el primero vamos a ver el narrativo, ¿verdad? El prototipo textual narrativo se estructura de 3 maneras. Primero, pues hay que definir qué es un relato real o imaginario en la que intervienen 3 elementos: los personajes, el ambiente y la acción. Los personajes son aquellos que pues son precisamente parte de ese texto narrativo y se caracterizan por presentarse de forma directa o indirecta. Cuando es directa, hay una descripción de ese personaje dentro del texto, ya sea que lo haga el narrador, que generalmente es así, o él mismo, pues por un lado puede presentarse, pero generalmente lo hace el narrador. Y el indirecto es cuando la misma historia lo va describiendo. Puede decir, si entonces fulano de tal se arrojó fuertemente para poder conquistar esa tierra que era la Nueva América. El texto no nos dice fulano es así, 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 pero con sus actos nos lo va diciendo. Esa es la forma indirecta. Tenemos el ambiente. El ambiente se refiere a la contextualización del tiempo y del espacio, es decir, dónde se está desarrollando tal o cual texto o historia que se está platicando, el relato, en dónde, en qué lugares es el espacio, en una ciudad, en una casa, en el bosque, etcétera, y
Es el espacio, el lugar y el tiempo hace 100 años, hace 500 años, hace 5 días, una semana anterior. Es decir, ese es el tiempo, y tenemos la acción, que es algo bastante importante que no hay que olvidar. Se forma de la presentación de los personajes, es decir, la acción ya nos va diciendo, va conectando en sí la historia. En ella se va presentando los personajes, ahí ya sea directa o indirectamente. También se nos habla del ambiente, de dónde es, en qué lugar, y posteriormente se nos habla de la acción, de lo que se va a presentar en esa acción. Es decir, empieza en tal o cual parte, se conoce fulano y sutana, pero hay malos entendidos, riñen, discuten y demás. Eso es el nudo, y posteriormente vienen los eventos de fricción, eso que sí hablaron, que no hablaron, no se entendieron, si medio se entendieron, y al último viene un desenlace. Es decir, ese nudo deja de ser nudo y la vida de estas dos personas fluye ya ligeramente. Eso sería el desenlace, y es lo que generalmente tiene un texto narrativo. En este sentido, este es un texto donde se utiliza mucho en un cuento, en una fábula, en un mito, en una historia mitológica, por ejemplo. En las mismas epopeyas también se tiene que hablar de estos tres elementos. Tenemos el prototipo textual de descripción. Decíamos en clases que las descripciones uno debe de aprender a hacerlas, y un ejercicio que dábamos era de que uno se fuera a alguna habitación de su casa y se diera la tarea de describir ese lugar por 10 minutos, tratando de agotar todo lo que pueda uno de describir ese lugar, de hablar de forma detallada de esa habitación, de lo que hay ahí, colores, tamaños, contexturas, aromas, sonidos que puede haber ahí, sabores si se puede también, y es una manera de ir haciendo una descripción. Decíamos en clase que las descripciones se dividen en dos, se seccionan en objetiva y en subjetiva. La objetiva enumera las partes de un objeto o de una persona de forma neutral, como si fuera una imagen fotográfica. Ahí yo tengo un error ahí que está. Y en la subjetiva hay una descripción, pero incluye sentimientos, emociones e impresiones, que eso ya hace que sea subjetiva porque son impresiones propias. Yo no tengo impresiones idénticas a las de otra persona, no tengo sentimientos ni emociones idénticos a otra persona. Serán parecidos, más idénticos no pueden ser. Entonces eso ya la convierte en una descripción subjetiva porque no va a haber igualdad. La diferencia es de que en la objetiva pues los sentimientos no intervienen. Es una descripción formal, neutral, imparcial. No se comparte, es decir, es como es, así es, y no se va a cambiar nada. Tenemos también en esta parte lo que características generales de la descripción. Esta debe ser detallada, debe ser concisa, exacta, práctica. No debe ser algo complejo de leer, sino que tal cual, directa, sin rodeos. Bueno, vamos avanzando con el siguiente prototipo textual. Y el siguiente prototipo es el expositivo, perdón. Este es un prototipo textual que hicimos referencia en el salón, recalcándolo, puesto que es una manera de apoyarse ya en tu escuela para exponer clases en otras materias, igual en la nuestra, pero en otras materias, y hacerlo de forma más eficiente, ya que precisamente aquí son textos, sí, pero si uno hace su texto para exponer y lo va desarrollando de acuerdo a este orden que planteamos, y sobre todo lo estudia bien, al momento de exponer pues puede ir aplicando este mismo desarrollo y hará exposiciones más adecuadas. En este caso el texto expositivo contiene la explicación y desarrollo de un tema de forma rigurosa para exponer. Se forma de la introducción, del desarrollo y de la conclusión. La introducción es muy importante. A veces se escribe algo así en general en la introducción nada más, pero no. Si uno plantea el tema del cual va a hablar, ahí especifica el propósito, el objetivo. El propósito es para qué.
El objetivo es que va a entregar la importancia de ese tema. Debe de llamar la atención ese tema y delimitarlo para no estar uno hablando de algo gigante. Vamos a hablar del planeta Tierra. Tenemos que ir delimitándolo, o sea, para que uno no esté hablando de algo tan grande que se nos escapa de nuestras manos. No lo alcanzamos a escribir, a estudiar. En todo caso, pues vamos a escribirlo en algo que esté alcanzable. El desarrollo, pues decíamos que ahí es donde uno va a explicar, a ampliar, y para eso se va a apoyar de esquemas, de conceptos, de gráficas, de gráficos, de comparaciones, va uno a poner ahí, pues hasta encuestas uno puede utilizar. Y la conclusión emana del desarrollo. Esta debe de ser coherente, lógica, sintética, no vamos a ampliar. Ahí yo hablaba en la clase que las conclusiones, pues a manera de tener una idea, pues de media cuartilla. Con media cuartilla está muy bien, en la introducción también. El desarrollo sí ya tiene varias cuartillas, depende del tema. Y eso es la conclusión en general. Este es el texto expositivo. Y bueno, el que nos falta para ir desarrollando aquí nuestra guía y que no sea muy larga, es el texto argumentativo, que también es importante que no se olvide, porque uno, si no argumenta bien cualquier cosa, pues las probabilidades de lograr lo que uno quiere, pues no se va a poder hacer. El texto argumentativo es lo que, fíjense ustedes, es el que sostiene una teoría o hipótesis, postura o idea, exponiendo afirmaciones que lo justifican. Un argumento se fundamenta en premisas. Son los elementos que van dándole sustento a mis argumentos, a mi postura de esa hipótesis o de esa idea. Recuerden ustedes, en el salón dijimos, bueno, ustedes quieren pedir permiso para ir al cine con una amiga, a pasear, a jugar básquetbol o alguna cosa. Bueno, si ustedes saben hacer textos argumentativos, pues pueden tener pues mayor probabilidad de que les dejen salir, porque ustedes pueden tener como premisas, bueno, yo arreglo mi habitación, salgo bien en mis calificaciones, cuando me pides algo que te ayude en la casa, pues yo te lo hago, cuido a mi hermano, pues lavo mi ropa, tiendo mi cama, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, pues permíteme ir a tal o cual parte. Las premisas son: lavo la ropa, tiendo mi cama, recojo mi cuarto, lavo los trastes, puede ser, salgo bien en las materias, me porto bien en el salón, no hay alguna llamada de atención de parte de la escuela. Esas son premisas, los elementos que van dando sustento a lo que yo por último voy a pedir, que va a ser un permiso. Entonces el permiso es la conclusión, es decir, bueno, por lo anterior, me puedes dar permiso de ir al cine o ir al centro con mi amiga a comprarnos ahí, no sé, algo, alguna ropa, o simplemente a tomarse un café o a comprarse ahí un helado, no sé. Eso va siendo la conclusión. Y en general, pues el texto argumentativo se forma de premisas y conclusiones. Son fáciles, nada más hay que repasarlos. Tenemos, ya para ir finalizando, las propiedades de los textos que todo texto debe de tener y debemos de cuidar. Estas propiedades son 3. Es lo que es bueno, aquí me falta el texto de diálogo. El texto de diálogo tiene que ver con los textos narrativos, porque ahí es la comunicación que tienen dos personas, y aparece en cuentos, novelas, como dice aquí nuestra guía, y debe de tener 2 características principales. El texto debe de ser natural. Decíamos que si un médico va a estar participando en ese diálogo, pues él utiliza palabras de médico, términos propios, tecnicismos que en medicina se utilizan, y es normal que un médico los hable. Sería curioso, fuera de lugar, que el médico esté utilizando términos de carpintería o de jardinería.
En todo caso, eso no embona. Un joven utiliza sus términos, su forma de hablar de joven, un médico de médico, un maestro de un maestro, etcétera. Eso debe de ser natural en la persona. Tenemos el diálogo que también debe de ser significativo. Si se va a dialogar, debe de ser algo que importa, debe de transmitirse algo importante a los demás o a la persona con la que está dialogando. Es decir, alguna idea, un sentimiento, aquí como lo tenemos, emociones, algo importante, alguna clave. En las historias escritas en libros, pues hay diálogos, y cuando hay un diálogo es porque se va a comunicar algo importante. Entonces un diálogo debe de tener naturalidad y debe de ser significativo. No lo olvidemos, ¿verdad? Era el que estaba faltando, y ya pues aquí lo tenemos ya para que pues sean los 5 textos o prototipos textuales. Y aquí tenemos las propiedades del texto, que ahora sí pues son las que quiero compartir con ustedes, que son 3. Es adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación es el acomodo, ajuste, es apropiar el contenido de un texto al entorno en donde se produce. Yo les decía que no es lo mismo escribir un email o un correo electrónico, un inbox, a escribir un WhatsApp, por ejemplo, un Facebook, o sea, decir en el muro, vamos. Son diferentes acomodos que uno va a hacer del texto, porque el entorno donde uno lo está haciendo pues es diferente. No es lo mismo escribir una carta en un papel a alguien que escribir un WhatsApp, como decíamos, no sé si se pronuncia así, pero un WhatsApp. Entonces, diferentes contextos. Una tarjeta de Navidad es diferente a escribir pues una tarjeta del 14 de febrero. Es decir, hay que adecuarse al contexto, a cómo voy a escribirlo o en dónde, y también, pues, ¿por qué no decirlo al por qué lo estoy escribiendo? Tiene que uno adecuarse. La coherencia es el orden en que deben presentarse entre sí las palabras y en sí sus enlaces. Estas se dividen en varias partes, en conectores, referentes, elipsis y sinonimia. Esto lo estuvimos viendo en la clase. Los conectores, pues la verdad que son palabras que permiten relacionar una palabra o una oración con otra. El ejemplo que dimos, había muchos ejemplos de hecho, pero citemos aquí: ayer llegué muy tarde a mi casa, además me olvidé de comprar la cena. Además es un conector. Este conector de además, si ustedes lo buscan en la tabla que les dimos ahí en el salón, es un conector de adición, de agregar. Además, pudimos haber puesto también y, también, más, por otra parte, otro, encima, etcétera. Esos son conectores de adición. Tú tienes en tu cuaderno una tabla donde vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de conectores, y cada conector con unos 5 o 7 conectores de cada uno de esos 12. Eso le da coherencia al texto. Tenemos los referentes. Los referentes también son importantes y realzan el texto que uno haga cuando los utiliza. Decíamos el ejemplo de la cucaracha en el salón. Voy a leerlo. Las cucarachas son insectos muy prolíficos. Su capacidad de adaptación es enorme. La palabra su es el referente. Es decir, en vez de repetir nuevamente cucaracha, digo su, y ya no repito cucaracha, sin embargo utilicé una palabra referente. Con ese su indico que me refiero a la cucaracha. Esto con la práctica se va aprendiendo más, pero aquí está un referente. Tenemos el elipsis. El elipsis es un elemento de la cohesión textual que sirve para no repetir palabras innecesariamente. Se relaciona con el anterior, con el referente. Leo el ejemplo de la cucaracha. La cucaracha es atraída por el calor de la cocina, en especial la alemana. Yo ya no repetí cucaracha. Yo pude haber hecho esto: la cucaracha es atraída por el calor de la cocina, en especial la cucaracha alemana. Eso puedo escribirlo, pero repito nuevamente cucaracha.
Entonces yo simplemente digo la alemana, ahí hay una elipsis. ¿Por qué? Porque estoy quitando una palabra que es cucaracha y que al quitarla se sigue entendiendo lo que estoy comunicando. Mi intención comunicativa se mantiene. Ahí, de esta forma, pues voy enriqueciendo mi capacidad de escritura y ahí se presentó el elipsis. Para avanzar tenemos las sinonimias. La sinonimia viene siendo utilizar sinónimos o frases para referirnos a palabras ya mencionadas anteriormente, para evitar repetir también. El ejemplo que les daba era el siguiente. Emiliano Zapata era un guerrero. El caudillo del sur era un hombre cabal. El caudillo del sur se aplica como sinonimia porque es una forma de llamarle a Emiliano Zapata. Pusimos en el salón un ejemplo de los personajes gruperos que hay, que tiene su nombre y luego por el apodo, digámoslo así, o nombre artístico, nos referíamos a él. Juan Carlos Aguilera vendió muchos discos. Juan Gabriel ya falleció hace 3 años. Juan Gabriel es el nombre artístico y sería ahí la sinonimia, en grandes rasgos. Asimismo tenemos la cohesión, que se refiere no tanto al contenido, sino a cómo acomodo el texto, y es la cantidad, la calidad y la estructura. La cantidad es el tamaño del texto que voy a hacer. Si son 5 páginas, 3 cuartillas, etcétera. Y esto va en relación al tema que estoy desarrollando, no más, no menos. Si el tema necesita más para explicarse bien, se mete más páginas. Pero si ya no se ocupan más, hasta ahí. Eso me lo va indicando la cohesión. La calidad hace referencia a los tecnicismos o palabras propias y el nivel del tema que estoy hablando. Ya ustedes deben de saber, ya le hemos mencionado, que deben de ir manejando un nivel de palabras adecuadas a bachillerato. En esta materia se va pues ayudando, incentivando a eso, y tenemos la estructura, que es la organización, el orden del texto. Este orden, a manera de orientación, puede ser cronológico o puede ser espacial, que pues se puede acomodar por capítulos y todo eso. Entonces, bueno, pues esto es en grandes rasgos la guía que hemos preparado para que le estudies y tengas un mejor desempeño en tu materia de taller de lectura y redacción. Esta guía es del segundo bloque de taller de lectura y redacción 1. Hasta luego.